Yajaira Urresta. Gracias, señor presidente encargado. Muy buenos días con los señores y señoras asambleístas, buenos días con el pueblo ecuatoriano, buenos días con el Distrito Metropolitano de Quito y a donde yo pertenezco, el centro sur de Quito. El día de hoy es un día histórico en donde vamos a topar una de las leyes más importantes y por tal felicito a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el haber tomado lectura del mismo y análisis pertinente. Por favor, señorita secretaria, solicito que se coloque en la pantalla la imagen que he enviado, por favor. Proceda, señorita secretaria. Autorizado, señor presidente. Señores y señoras asambleístas, la historia que se revela en esta fotografía es de la señora Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Huachalá Chimbo, un joven de 23 años con discapacidad mental. Ingresó para un tratamiento por episodios de epilepsia al Hospital Público Psiquiátrico Luis Endara de Quito el 17 de enero del 2004. Desapareció en manos del Estado y hasta el momento se desconoce su paradero. Su madre, quien está en esta fotografía y en las pantallas de la Asamblea, enfrentándose a las instituciones ineficientes e indolentes, emprendió una búsqueda que solo exacerbó su dolor. Durante 15 años, señores asambleístas, 15 años, esta madre de forma incansable lleva una lucha por justicia y la llevó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2021. Finalmente, la Corte se pronunció y da una sentencia en donde se reconoce la vulneración de los derechos de Luis Eduardo en manos del Estado ecuatoriano. La sentencia es una luz de justicia en medio de la oscuridad y por lo tanto tengo mis diferencias de pensamiento y de relación con el abogado Pablo Proaño, quien estuvo aquí en interpelancia general. ¿Debido a qué? De que justo las sentencias que emite la Corte establece que el Estado es responsable de la violación de los derechos fundamentales de Luis Eduardo. Entre lágrimas, señores asambleístas, la familia escucha cómo la Corte determina cuáles fueron los derechos vulnerados, como el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, la dignidad y la vida privada. Sin embargo, tras tantos años de espera para hallar justicia, la familia tuvo que enfrentarse a la desafiante realidad que el Estado ecuatoriano tiene como una realidad cómplice de lo que es la vulneración de los derechos humanos. El 20 de enero del 2022, el Ministerio de Salud Pública a través de Twitter pidió disculpas incompletas e insuficientes a la familia de Luis Eduardo. Luego de recibir un rechazo por la familia de Luis Eduardo, Ecuador y la comunidad general, el ministerio tuvo, meses después, en septiembre del 2022, que finalmente recibir disculpas públicas en un acto conmemorativo de forma forzada. La investigación de Fiscalía no tuvo proceso. Fiscalía jamás hizo su trabajo. Desapareció Luis Eduardo y la identificación de los responsables hasta el día de hoy no se sabe. No es el único caso, señores asambleístas. Lamentablemente, los incumplimientos del Estado ecuatoriano en su relación con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha repetido caso tras caso. Caso Zambrano Vélez, caso Acosta Calderón, caso Tibi, caso Yajaira Urresta, quien les habla, entre otros casos que revelan una constante e impunidad en las violaciones de los derechos humanos que percibe aquí el país. El compromiso del Estado ecuatoriano de cumplir con las reparaciones ordenadas por la Corte es más que un mandato legal, es un deber moral y ético por el país. Nos convoca a ser vigilantes de la justicia porque entendemos que la verdad es una reparación más allá de lo que dictamina un papel. Compañeros, por Dios, imaginémonos juntos el camino de una sanación
en un trayecto marcado por 3 etapas cruciales. La primera, somos testigos de las consideraciones que tiene la víctima, donde el reconocimiento de lo vivido es el primer paso para legitimar la violación de derechos humanos. Luego, la siguiente fase, veamos como un transformar en sobrevivientes, personas que han experimentado la violación de derechos humanos, pero que están condenados a cargar ese peso en sus hombros. Y finalmente lleguemos a la última fase, donde emergen seres vivientes aquí, pasando un dolor que no soporta sus almas. Aún así, encontramos la fuerza para recuperar el control de nuestras vidas y de nuestras familias. Crecer, aprender, luchar, sobrevivir y sobre todo, vivir en una determinación trascendental que vamos a asimilar que las adversidades nos hace cada vez más fuertes. Esta encrucijada de emociones, señores asambleístas, los puedo dar por fe propia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2019 dictaminó que yo fui una víctima pacifista en lo que fue octubre de 2019. Hasta el día de hoy, Fiscalía, aparte del reconocimiento del lugar, no ha pasado más de ello. Somos más de 300 víctimas de octubre de 2019 y 322 de junio de 2022. Han pasado 2 gobiernos nefastos y una ministra del terror, María Paula Romo, que sigue en la impunidad, que entra y sale del país cuantas veces ella desea. Y las víctimas aún seguimos pidiendo justicia. Nuestros niños aún tienen temor de la vida de sus padres. Y eso, ¿cuándo se va a resolver? Felicito a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado por topar un tema crucial en una de las cicatrices más profundas que tiene el pueblo ecuatoriano. Y por ese motivo señalo y sostengo en este pleno de la Asamblea que tiene el Ecuador que ser responsable de lo que dictaminan las Cortes Internacionales de Derechos Humanos para el beneficio no solamente de la víctima, sino de un tema sustancial, que es la no repetición de los hechos. Ninguno de nosotros quiere que vuelva una persona a ser arrancada los ojos. Señores asambleístas, es horrible, es doloroso el levantarse todos los días y el tener que maquillar las cicatrices para ser la voz de los sin voz. Es horrible, señores asambleístas, tener una prótesis que ni siquiera es propia para sostener una fachada y que el pueblo ecuatoriano no vea el dolor que llevamos en nuestras almas. Es doloroso, señores asambleístas, el tener que hablarles en este pleno a nombre propia, porque llevo en mi cara, llevo en mi ser marcada una señal que no tuve por qué tenerla. No hice nada para merecer este castigo. Lo único que hice fue pedir justicia para mi país, pedir clemencia por mis hermanos indígenas y pedir en aquel momento que los señores policías tengan sensibilidad antes de dispararnos a los ojos. En Latinoamérica somos 700 hombres y mujeres sin ojos. Nos han marcado y necesitamos que el país y la Fiscalía General del Estado haga su trabajo, pero en vista que no lo hacen y en vista que lo único que hace la señora Diana Salazar es perseguir a los opositores políticos, pedimos que la Corte Interamericana sea escuchada en nuestro país. Quiero concluir, señor presidente, y sin ser irrespetuosa con el debido protocolo que tiene la Asamblea Nacional, en mandar un fuerte abrazo a mi señor esposo, quien el día de hoy está en un grave operativo militar en el oriente ecuatoriano, pero que el día de hoy felizmente cumplimos 9 años de matrimonio. Un fuerte abrazo para él y las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, quienes más de un mes no los hemos visto, porque se están peleando por un tema de la seguridad nacional. Espero que este pleno mi esposo algún día pueda ver y sepa que la voz de su esposa no es de su esposa, es de 18 millones de ecuatorianos. Muchas gracias.